El juicio a Genaro García Luna, que atrapa miradas, un juicio que demoró mucho tiempo y que por fin hoy comenzó, con implicaciones, con posible impacto en nuestro país y también en los Estados Unidos. El juicio de más alto perfil contra un exfuncionario mexicano en la historia. Esra Chabot, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches. Lourdes Mendoza, Lourdes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Ricardo? Rafael, Ricardo. Qué gusto, Manuel. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien, gracias a los tres por estar acá. A ver, ¿de qué tamaño es el impacto de lo que podría generarse en este juicio contra Genaro García Luna en Nueva York, en los Estados Unidos, Ricardo? Hay que aclarar que son dos juicios. Sí. ¿No? Uno, que es el sustantivo, que se lleva a cabo en Brooklyn, que tiene el juez Kogan de un lado. Sí, el mismo que sentenció al Chapo Guzmán y a un fiscal. ¿no? Sí. Y que tiene que probar 5 cargos. El más importante de todos no es el de trasiego de drogas, porque va a estar difícil probar que Genaro García Luna llevaba drogas a Brooklyn, sino el de conspirar para el trasiego de drogas. Pero eso es ese juicio. Sí. Si el fiscal logra probar, tiene elementos suficientes para probar que Genaro García Luna de alguna manera conspiró para el trasiego de drogas a Brooklyn, entonces allí habrá un debate muy interesante con testigos de un lado, testigos del otro, evidencia, en fin. Ahora está el segundo juicio, que es el que a todos nos tiene muy entusiasmados, pero ese es más bien como para hacer casi a todos, ¿eh? Hay algunos que están más bien preocupados. Bueno, a todos están interesados, ¿no? Esto, por ejemplo, el presidente Calderón hasta se pone a cantar allá en Alicante, muy preocupado con el tema. Porque suponemos que juicios de este tipo van a abrir la olla express y nos vamos a enterar de todo. Es decir, de quiénes sean los cómplices de García Luna, de quiénes lo apoyaron, de cuántos presidentes, de cuánto dinero hizo. Y luego, pues ahí el debate es interesante porque también, desde luego que si tenía aliados de este lado, los tenía del otro, ¿eh? Claro. Si había gente aquí, de la DEA también lo había. Y entonces hay quien se pregunta si también podrá destaparse la olla de aquel lado. Y hasta el juez Kogan dijo, esto no es un juicio a las instituciones de Estados Unidos. Este segundo juicio, tengo que decirlo quizá con desvío de abogado, es el menos importante. Vamos a llenar las páginas de los periódicos. Es el más taquillero, el más mediático. Va a llenar estadios enteros. Pero lo que ahí se resuelve en el juicio público es muy pequeño, en realidad, de lo que nos vamos a enterar, a lo que puede implicar, en efecto, un caso bien armado para llevar pues, a un alto funcionario mexicano varios años a prisión. Lourdes, ¿cómo lo ves? Pues ese es el caso de él, como bien dice Ricardo, ¿no? De el funcionario mexicano de más alto nivel que ha estado en una corte en los Estados Unidos. Pero yo creo que todavía es de pronóstico reservado. A ver. Claramente ha dicho su abogado y García Luna, no me voy a declarar culpable. Se va a presentar vestido, y hoy se presentó vestido de azul en traje, y le han dicho, oye, podemos negociar, podemos hacer, y él ha dicho claramente, no voy a hacer. Le preguntaban hoy a su abogado, oiga, ¿van a llegar a un acuerdo? Y dijo, sí, claro, cuando le desestimen los cargos a mi cliente. Entonces, eso a mí me llama la atención. Hay que recordar de dónde viene Genaro García Luna. A ver, todos lo recordamos claramente por el tema y el montaje que le hizo con Florence Cassé. Eso es, o sea, un ridículo, es pues como casi la ministra Yasmín, ¿no? Pero en ese contexto, él fue formado para ser un analista del CISEN en esos tiempos de Tello. Entonces sí creo que tiene información importante, y de ahí a que le puedan probar algo, creo que todavía falta mucho por ver. Sí. Porque la verdad es que lo que él ha dicho es, el dinero que yo tengo lo conseguí después de haber salido. Eso lo hice yo tenía su empresa, tenía una consultoría en temas de seguridad. Entonces me llama la atención. Y ojo, tuviste 3 años al señor en la cárcel y hasta ahorita vas a empezar el juicio. Se demoró mucho. Esra, ¿cómo ves las cosas, el impacto de este juicio? A ver, o de estos juicios? Primero, yo creo que se trata, un juicio que nos hace recordar, primero, el hecho de que los grandes zares antidroga de este país, o los grandes buscadores de crimen organizado, no pueden estar totalmente limpios. En un país en donde desde hace ya varias décadas, finalmente el crimen organizado se ha apoderado de las instituciones. O sea, casi siempre coqueteaban, negociaban, pactaban, algo acordaban. No hay otra forma, parecería ser que no hay otra forma. Y el problema es hasta dónde te ensucias, hasta dónde pones la línea y hasta dónde de repente
te atrae enormemente ser parte del negocio y convertirte en socio de ellos, ¿no? Creo que, bueno, tuvimos la experiencia en tiempos de Zedillo, del zar antidrogas de ese momento, que terminó siendo, pues... Gutiérrez Rebollo. Ejecutado. Gutiérrez Rebollo, que era pues, prácticamente la cabeza del crimen organizado en ese momento. García Luna creo que sobrepasa a Gutiérrez Rebollo en muchos niveles, en términos, no estoy hablando de su culpabilidad o su inocencia, no lo sé, hay que entrar en la presunción de inocencia, pero este hombre consigue establecer relaciones, hasta premios le dieron en Estados Unidos, sí, con respecto a Lennart, la directora de la DEA, lo premian en el 2006 y 2001 y de adelante, y va a ver a Hillary Clinton, etcétera. Logran establecer finalmente redes importantes de contacto político que les permiten de una manera, que es lo que está presentando como parte de la defensa del propio García Luna. Lo que dice es, oigan, nosotros colaboramos con ustedes todo el tiempo, es más, de hecho la Fiscalía dice, por favor, no le acepten que venga a presentar esos papelitos de premios y de relaciones, porque eso no puede ser válido. Sí. Él dice, ¿cómo no? Pues si yo fui y a mí me recibió Hillary Clinton y me dieron el premio y yo establecí el contacto, porque lo que hace es finalmente establecer el nexo, ese nexo que es el fondo de este tipo de juicios, de la relación entre el crimen organizado en México, con las autoridades mexicanas de todo tipo y finalmente con las autoridades norteamericanas. El tema de la conspiración es digamos, relativamente, dice Ricardo, es difícil demostrarlo. Con que hayan ahí dos que te planteen que jugaste con ellos y que manejó, pues ahí está, ¿no? Algunos testigos. Es difícil demostrar el trasiego. Sí. Conspirar para el trasiego no es difícil. No es difícil. No es difícil, eso es importante. Y hay que recordar que la gran mayoría de los testigos son narcotraficantes. Pues sí. O sea, son testigos. A ver, ahí todo el mundo está dispuesto a decir lo que sea con tal de. Está diciendo, hay que ver si el testigo es considerado fiable como para eso. Porque honorable no. Porque no honorables, no ninguno de ellos. Sí. Pero ahí están muchos de ellos que han vendido prácticamente la posibilidad de ser libre a declarar cosas que pueden ser ciertas o no, pero que su testimonio puede ser fácilmente refutado. Yo no creo que salga, lo que dice Ricardo, esta idea de grandes escándalos y que si Calderón y que si llegó... Es que vaya a salir embarrado ahí ese tipo de juicios, a la hora que empiezan a empezar la negociación de cómo te quedas, todo esto termina normalmente en una certeza. Aunque sería difícil, tú lo mencionas, Ricardo, el nombre de Calderón, de Felipe Calderón, expresidente de México, sería difícil, muy difícil desligar a estos dos hombres, ¿no? O sea, Genaro García Luna fue su secretario de Seguridad a los 6 años de gobierno. El capítulo de la historia del crimen organizado durante el gobierno de Felipe Calderón sí va a salir en testimonios, en declaraciones. Y hay que hacer un poco de contexto, ¿no? ¿Qué ocurre en ese sexenio? Ocurre un acuerdo cada vez más evidente entre la autoridad estadounidense y la autoridad mexicana, digamos, a favor del mal menor o en contra del mal mayor. ¿A qué me refiero? Los Zetas era un cartel letal, ¿no? Con militares formados para destruir territorios enteros y luego dominarlos. Muy sanguinario. Luego tienes la división Cártel Sinaloa, los Beltrán Leiva, que se volvieron casi igual de sanguinarios que los Zetas. Recordamos a la Barbie justamente como uno de los brazos armados. Ahora. No, que ahora está hacia allá voy. No. Entonces tú tenías a esos cárteles jugando, fundando la familia michoacana, que luego se volvió el Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué hizo el gobierno mexicano? Yo creo que es indiscutible. Pues el mal menor es dejemos en paz al Chapo y a la Federación de Sinaloa. Que de eso se acusa a García Luna. Porque francamente les proporcionaron información. Se convirtieron en el cártel que les permitía contener a los otros. Ahora, esa decisión se tomó desde Los Pinos, se tomó desde la oficina de García Luna. No, Manuel, se tomó desde Washington. Había una alineación de objetivos desde la DEA hasta el Suchiate.
para que esa fuera la estrategia. Por eso no sorprende que Mike Vigil, por ejemplo, ex el vicedirector de la DEA para América Latina, haya salido a defender a García Luna, pero se iban de la mano. Sí. Ahora, que se podía hacer mucho dinero con esta estrategia, ¿no? Sí, hay una discusión sobre el dinero que habrá que aclarar, pero lo que se va a exhibir es que hemisféricamente se tomó la decisión de proteger al cártel de Sinaloa. La pregunta es si nada más García Luna se va a quedar con el garlito. Puede acusar a su jefe Calderón, pero también puede señalar a todos los que está mencionando Ezra, a los que les dieron los premios y se tomaron fotos, estaban de acuerdo con esto que dices, Ricardo, de esto que dices, Calderón, un presidente, ¿está enterado? ¿No está enterado? Porque si no está enterado es grave, pero si está enterado y es cómplice o lo consciente es más grave. Si no está enterado no era presidente. No hay quien no esté enterado. Pero no estamos platicando como, perdón, pero no estamos platicando como si ya lo hubiéramos juzgado. El señor todavía no ha sido juzgado. No, yo porque Ricardo dice, es muy evidente que el cártel de Sinaloa... O sea, a ver, el contexto histórico es de una evidencia palmaria. Y a esta altura sí podemos hacer historia y saber qué pasó en 2008, 2009, 2010 y llegar a estas conclusiones. Es que Lourdes, yo creo que el problema aquí es vamos, todo aquel que entre en la lucha contra el narcotráfico con estas estrategias, terminas en esta línea difícil de cruzar o de definir, de hasta dónde eres parte de la lucha contra el narcotráfico y hasta dónde ya te pasaste. Y creo que esto le pasa. Hoy lo tenemos, vamos, el tema hoy sigue siendo el mismo, ¿eh? Lo que pasa es que hoy no se habla de qué tipo de autoridades, porque hoy los que están en el poder no están en condiciones de admitirlo. El escándalo Cienfuegos, que tuvimos que echarle agua para que no se hiciera Cienfuegos, ¿sí? Bueno, pues te vuelve a demostrar otra vez hasta dónde este juego en donde hay una realidad muy clara. Nunca ha sido posible atacar al crimen organizado de frente en conjunto, o sea, pegarle a todos los cárteles al mismo tiempo. No lo han hecho. Porque creen que no funciona, porque, no sé, por X razones. Entonces juegas con un cártel para pegarle al otro, te apoyas en uno para debilitar al otro, pero lo cierto es que en ese juego los Gutiérrez Rebollo, los García Luna y todos los que le quieres ir contando están metidos en esta historia trágica en donde, y ahí coincido con Ricardo, el responsable principal es una estrategia fallida que va desde la mera cabeza y que simplemente no tiene futuro para poder controlar el juego de la droga. Perdón. García Luna está acusado, hasta donde tengo entendido, de cinco cargos. Uno de ellos es participar en una empresa criminal y la otra es conspirar para el tráfico de cocaína, ¿no? Esos dos de los cargos más importantes. La empresa criminal es el cártel de Sinaloa, es el cártel que encabeza Joaquín. Y lo que tenemos hasta hoy, también tenemos evidencia que Estados Unidos lo dejó vivir en Miami un chorro de tiempo y le dieron la vecindad, bueno, no se dice la residencia a él y a toda su familia, y de repente pues fue en el 2019, finales del 2019 cuando lo agarran. Entonces, que desde cuando, o sea, entre que dejó de ser secretario de Seguridad Pública, mientras es secretario, como dice Ezra, le dan un chorro de reconocimientos, no solo en Estados Unidos, en Europa también. Y luego se va y se avecina en Miami, ahí puede trabajar y vivir, y de repente lo agarran, y entonces ya sabemos todo esto. O sea, ¿no sabían desde antes o pasó algo político? Porque también en temas políticos todo importa, y ¿quién lo agarró? Pues no lo agarró Mr. Biden, lo agarraron la gente de Trump. A ver, Ricardo. A ver, yo creo que esta es la pregunta más interesante. ¿Qué pasó? 3 cambios de administración en la DEA. Tienes la DEA, yo estaba Mike Vigil, que además durante mucho tiempo fue el vicedirector para América Latina. Él fue el aliado de García Luna, ¿no? Y es, en efecto, en ese momento cuando más lo premian, más lo aplauden. Pero la DEA de Trump no es la DEA de los presidentes anteriores de Barack Obama. Y ciertamente es una DEA que es la que empieza a darle la vuelta,
La que empieza a irse contra García Luna y, por cierto, es la que se va contra Cienfuegos. Y es la que tiene mala relación con el gobierno de México. Pero ahí vamos en la DEA2. Ahora voy a la DEA3. ¿Qué es esta? La DEA3 es la de Biden, que le tiene sin cuidado lo que pase con la DEA2 de Trump y con la DEA1 de Obama. Entonces, en realidad, lo que alcanzas a ver, siguiendo tu lógica, es que uno se quisiera poner a buscar aquí en México las pistas, a ver si debajo de la Torre Latinoamericana o Palacio de los... A ver, la pista está en Washington. Y en efecto, el argumento de Genaro García Luna ahora sí se entiende muy bien. ¿Por qué lo que le está pidiendo a su fiscal es que presente la foto con Hillary Clinton, la foto con tal? Sí. Porque les está diciendo, a ver, vienen contra mí. Ahí están y ellos. yo tengo información de aquí de Washington, no del señor Calderón, ni del señor Cienfuegos, ni muchos, de aquí de Washington. Y ahí es donde al juez Kogan le va a costar mucho trabajo. Porque ahí la DEA ya lo advirtió, dijo, fíjense la frase del juez, este juicio no es para enjuiciar a las instituciones estadounidenses, ellos saben que eso es lo que puede acabar ocurriendo. Y es que además hay otro personaje que es clave en este asunto, que es el señor Weisberg, que es el que era pues su broker, que cuando él se establece en Miami, no solamente aquí, es quien él sigue en el negocio de compra-venta de armas. Y lo sigue haciendo en Estados Unidos como socio, protegido por autoridades norteamericanas. Y tú dices, a ver, Pero es un empresario mexicano. Bueno, a ver, nos quedan 15 segundos. empresario Sacamos la bola mágica. ¿Van a declarar culpable o no a Genaro García Luna? Sí, lo van a declarar culpable. Yo digo que de pronóstico reservado. De pronóstico reservado. De los 5 cargos, uno seguro, conspiración para el trasiego. Yo no creo que lo puedan. De vinculación, digamos, de ser parte del cártel de Sinaloa, no. Está difícil. Gracias, Pero de Ricardo Lourdes. Al Gracias, contrario. César. Hasta mañana. Pásenla muy bien.